Aquí tenemos el último paso de la información genética, que es el proceso de la síntesis de proteínas, que se denomina traducción, que se da a través del proceso de la información que está almacenada en los ácidos nucleicos, especialmente en el ARN mensajero, que viene del proceso de la transcripción, que permite la construcción de las proteínas. Como podemos ver, la traducción es un proceso por el que la secuencia de nucleótidos de un RNA mensajero determinan la estructura primaria de una proteína. Entonces, para que se lleve a cabo el proceso de traducción, se necesitan a los ribosomas, que recordemos que tenemos ribosomas tanto en el citoplasma como en el retículo endoplasmático. Además de un RNA ribosomal, un tRNA y algunos factores adicionales como el IF, EF, RF, enlaces fosfatos y la separación de componentes mediante centrifugación en gradiente de sacarosa. El ribosoma se mide en sedimentación, tiene una subunidad mayor y una subunidad menor, que van a estar separadas por las subunidades de los ribosomas. Entonces vamos a tener que desde el código genético se genera un RNA y posteriormente una proteína. Es por eso que necesitamos el código genético y lo tienen los ribosomas, pero están separados. Lo que sucede aquí es que las proteínas y el RNA se ensamblan en dos subunidades de diferente tamaño, que está denominada como la 50S y la menor, que es de 30S. Aquí podemos observar a la subunidad mayor y a la subunidad menor, que se encuentran separadas. Igual vemos que el ribosoma es un agregado molecular de proteínas y RNA de ribosomal, que es de 70S en procariotas y 80S en eucariotas. Tiene dos subunidades, que es la subunidad mayor y la más pequeña. Entonces, si hablamos de mensaje, vemos que algunos genes codifican proteínas, otros se especializan o se especifican en el RNA, que tenemos el de transferencia, el ribosomal y el small nuclear. Aquí podemos ver que tenemos la molécula del tRNA, pero sin antes mencionar que en los ribosomas logramos encontrar lo que son tres partes muy importantes. En la encontramos al A, al B y al C. El A es el en el que se une, el B es la elongación, que es en donde se aumenta la cadena peptídica, y el C es de salida, donde la subunidad menor y la mayor proceso de traducción. Además tenemos a los ribosomas Speiber, que estos denominan o se le denomina la unidad S. Speiber. A este se le denomina la subunidad S, que no se pesan como tal, sino que solo se sedimentan. En eucariotas están más sedimentadas y en procariotas están menos sedimentadas. Los tRNA tienen otro tipo de ribosoma, que son los RNA de transferencia, que tienen forma de trébol, tienen una horquilla D, una horquilla T
Y bueno, vemos que la secuencia que tenemos de ARN va a seguir la dirección 3' a 5'. Aquí en la región 3' vamos a tener a un OH libre y en la región 5' tenemos al fosfato libre. Entonces, el mensaje tendrá la secuencia uracilo, uracilo y timina, que es el que va a tener el mensajero. Para poder leer al mensajero, este se va a leer de modo que se van a identificar 3 nucleótidos. Entonces, por cada RNA mensajero, este gasta un ATP. A estos 3 nucleótidos se le van a denominar codón o triplete. Vamos a tener al tRNA, que es el anticodón, que lo va a reconocer. Después este se va a ir al tRNA y por último nos va a dejar un aminoácido. Sabemos que la unión de varios aminoácidos nos dan una proteína. En el proceso de traducción tenemos un código genético que es la secuencia de aminoácidos de una proteína que ha de provenir de la información almacenada en la secuencia de bases de los ácidos nucleicos, en concreto en la secuencia del ARN mensajero. Esta información se puede decir que se da en un lenguaje de 4 letras, es decir, las bases nitrogenadas, que deben ser traducidas. Y algo muy importante es que la secuencia de bases del ARN mensajero son quien determinan la secuencia aminoácidica y la utilizada para la descripción del código. El código genético podemos ver que está formado por un grupo de 3 bases nitrogenadas, como lo mencionamos, un triplete o un codón, cuya presencia en la cadena polinucleótida del ARN mensajero va a codificar para un aminoácido en la cadena polipeptídica. Entonces, un mensajero se lee cada 3 secuencias. Por ejemplo, si tenemos AUG, tenemos que cada 3 nucleótidos tengo un triplete o un codón. Si tenemos CCG, sabemos que tenemos prolina. Si tenemos CGU, tenemos a un aminoácido llamado arginina. Si tenemos otra que es UCC, tendríamos serina. Y por último tenemos una UGA, que esta es una secuencia de stop. Bueno, podemos ver que los tRNA son regiones específicas, o más bien anticodones, que se unen al ARN mensajero. Estas tRNA son muy semejantes, tienen un lazo T, un lazo anticodón y un lazo dihidro U. Tienen carga de aminoácido aminoacil tRNA. Y como último es que durante la síntesis se reconoce el RNA y su anticodón, más no el aminoácido. Aquí podemos ver la estructura de un ARN de transferencia que determina su formación de adaptador en el proceso de la síntesis proteica por una región de su molécula que se une a un codón específico de la molécula del ARN mensajero y por otra al aminoácido específico de este codón, en donde aquí tenemos el anticodón y el aminoácido específico. Esta es otra de las estructuras en las que podemos identificar al tRNA. Después tenemos a una aminoacil tRNA sintetasa. Siempre el inicio de la traducción se va a dar con
un triplete de adenina, uracilo y guanina, que es una metionina. Entonces los tRNA que cargan el aminoácido, es decir, a la metionina, tendríamos que su anticodón sería U, A y C. Lo que sucede en la iniciación es que el mensajero llega a los ribosomas y se ensambla para poder llegar a los tRNA. En el proceso de iniciación tenemos a la formilmetionina. Aquí tenemos a la formilmetionina y después vamos a tener al tRNA, que va a reconocer a la secuencia AUG, que es el codón de inicio, para después irse a la subunidad S y a los factores de iniciación, que sabemos que es el CAP y el poli-A, en donde vamos a tener o se van a generar 3 sitios que serán el sitio A, el sitio P y el sitio E. Aquí podemos ver lo que es la cadena que va de 5' a 3', en donde encontramos AA, GGA, que en donde siempre va a haber una secuencia palindrómica. Recordemos que una secuencia palindrómica es que se lee de igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este lado tenemos, en el 3 tenemos al CAP y en el 5 tenemos al poli-A. Entonces aquí vamos a ocupar a una secuencia de ARN mensajero que igual es propia de los transcritos de procariotas, que se llama Schindler-Gardner. Entonces, cuando se conoce esta secuencia, empieza el proceso de traducción. Este inicia con la metionina cuando hay una secuencia Schindler-Gardner, que es esta. Y ya que conocemos o que reconoce al Schindler-Gardner por un RNA ribosomal, puede iniciar el proceso de traducción cuando es reconocido por los RNA 16S. Y posteriormente podemos ver que el ribosoma con la subunidad menor se unen en este aquí. Esa sería una de las primeras fases, que es la de inicio, donde se une la subunidad mayor con la subunidad menor. Posteriormente se van a generar los sitios que habíamos mencionado, que es el sitio A, el sitio P y el sitio E. Después de esto es cuando inicia la fase de elongación, que es cuando se reconoce el primer codón. Se reconoce el primer codón, que es este, y luego posteriormente el segundo, que sería este. Y podemos ver que el complejo A pasa al sitio P, y cuando ya no hay más sitios, se hace lo que es el enlace peptídico, que permite que el tRNA se vaya y deje libre el sitio P. Es decir, que este se recorra y se vaya, y por lo tanto el sitio A queda accesible para reconocer otra cadena.
Ay, no sé qué dije. Aquí podemos ver que se va a ir haciendo la cadenita de aminoácidos hasta encontrar una secuencia stop y el factor de liberación o RF, que es dependiente de ATP, que se va a unir junto a la secuencia stop y va a parar el proceso de traducción. Finalmente tenemos a la terminación, que es cuando se reconoce la secuencia stop. Dentro de las secuencias stop vamos a tener a la UAG, UAMBAR, a la UAA y a la UGA. Una vez encontrado el stop, se le une el factor de liberación para después irse al retículo endoplasmático para la modificación de proteínas en estructuras terciarias y cuaternarias, pero esto solo sucede en eucariotas, ya que en procariotas el proceso de traducción termina aquí. En la traducción en eucariotas se va a iniciar cuando tenemos a nuestro CAP y a nuestro polía. Recordemos que en procariotas se inicia cuando se encuentra la secuencia Schindler-Gardner. Entonces aquí tenemos factores de iniciación que reconoce la parte CAP. Esta reconoce al ribosoma, especialmente la subunidad mayor, en donde está la metionina, se une a un RNA de transferencia al sitio A. Después se da la elongación, que vimos que es cuando se va del sitio A al sitio P y del sitio P al sitio A, que va a ir generando la cadena de aminoácidos, y es cuando va a venir la peptidiltransferasa, que va a pegar estos aminoácidos y es la que se encarga de quitar el aminoácido del tRNA y lo va a ir pegando poco a poco hasta encontrar el codón de paro, en donde vamos a tener los factores de terminación. Ahora recordemos que el código genético era degenerado. Más de un triplete genera lo que es un aminoácido y pueden existir varias combinaciones, es decir, 4 tripletes. No, 64 combinaciones que nos garantizan 4 aminoácidos. En el código genético podemos tener 64 combinaciones. Este podría ser sobrelapante, pero no. El código genético que no se sobrelapa, es decir, que va por codones de 3, que serían AGC, GUU. Por lo tanto, si se sobrelaparan, tendríamos una secuencia así. Entonces, volviendo a mencionar, el código genético es degenerado ya que no se cumple para metionina y triptófano. Sin embargo, arginina y leucina son las que más combinaciones pueden tener. En realidad nosotros tenemos la cantidad de 50 de RNA. Las últimas 3 combinaciones van a ser stop, es decir que son 61 combinaciones, por lo tanto debería haber 61 de RNA, pero en realidad solo tenemos 50, como ya lo mencionamos, y es de donde se desarrolla la hipótesis del tambaleo.
Esta hipótesis del tambaleo nos dice que un tRNA puede reconocer varios codones o varias bases. Este fue determinado por Watson y Crick, que nos dice que la primera y la segunda base, vamos a poner de ejemplo adenina, guanina y citosina. Entonces, de adenina tendremos uracilo, de guanina tendremos citosina y por lo tanto esta puede reconocer a dos, tanto a guanina como a uracilo, que lo podemos ver aquí. Es por eso que esta tiene un tipo de tambaleo y se podría decir que las primeras dos que tenemos aquí, que son estas, se podría decir que son posiciones un poquito más fijas, en donde nos dice que aquí igualmente la primera y la segunda secuencia van a ser más rígidas y por lo tanto la tercera base del codón, esta ya no es rígida. De igual manera, se dice que un código es universal, ya que la inmensa mayoría de los organismos usan el mismo código. Aquí tendríamos cómo sería la traducción en eucariotas, donde como todos los procesos tenemos una primera fase que es la iniciación, en donde un gen va a tener una zona de iniciación y una zona de término. Entonces, parte del gen que tú puedes llegar a proteína, a esto se le llama marco de lectura abierta. La región del gen que puedes codificar va a tener tanto una secuencia de inicio como una secuencia de término. La diferencia entre procariotas y eucariotas es que en procariotas todo codifica para proteínas y en eucariotas vamos a ver que tenemos exones como intrones. Aquí lo que sucede es que se tienen que remover los intrones para poder poner el cap y el poli A. Entonces, una vez que el intrón sale del núcleo, a través del poro nuclear, sale a los ribosomas para ser sintetizado en el retículo endoplasmático en el citoplasma. Existe el proceso de splicing alternativo, en el que las proteínas solamente salen con la estructura primaria y la peptidiltransferasa permite quitar el aminoácido del tRNA para que se vaya haciendo un enlace peptídico. En eucariotas se da el plegamiento de proteínas. Hay que recordar que cuando la proteína ya se generó, esta va a viajar tanto a peroxisomas como a núcleo, a citoplasma y a mitocondria. Entonces, si las hicimos en retículo endoplasmático rugoso, se va a aparato de Golgi, que se va a la membrana plasmática o afuera de la célula. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una proteína? Aquí vamos a tener un ribosoma libre, recordando que ya dijimos que cuando la proteína se generó puede ir tanto a peroxisomas como a núcleo, como a citoplasma y como a mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la proteína? Tenemos un ribosoma libre, que a se le pone una péptido señal, que va a permitir que las proteínas sean reconocidas por el plegamiento de las proteínas. Va a ser reconocida por la SRP, que va a tener su receptor en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, lo que sucede es
que hacen el translucer que permite meter a la proteína. Estas, se dan por medio de unas proteínas que se llaman chaperonas. Vamos a escribirlas aquí. Chaperonas, que van a ir haciendo el plegamiento de esta y se va a quedar finalmente la proteína plegada. Entonces se corta el péptido señal teniendo las proteínas plegadas pequeñas o grandes, y entonces lo que las chaperonas hacen es que ayudan a que las proteínas tengan una estructura primaria y secundaria. Las proteínas mal plegadas se van a proteasoma, que van a romper y a degradar. Entonces aquí podemos encontrar a las chaperonas y a las chaperoninas. Las chaperonas son para proteínas grandes o muy grandes, y las chaperoninas para proteínas pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Si la proteína es pequeña, pues no hay problema, pero si la proteína es grande, va a necesitar de la ayuda de las chaperonas, y si la proteína tiene un mal plegamiento, esta va a ser degradada.